Hola a todos y a todas. Somos Luis Torrego y Rosa Ortiz, profesores del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Segovia. Vamos a presentar el trabajo que hemos preparado para la 14ª edición del Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación, al que hemos titulado Emoción, Belleza y Amor, la educación estética en escuelas de España, 1929-1936. La prensa pedagógica forma parte de nuestro patrimonio histórico-educativo y es un medio esencial en el conocimiento de nuestra historia de la educación. Escuelas de España es una revista pedagógica que nació en Segovia en enero de 1929 bajo la dirección de 3 audaces maestros de la escuela rural, Norberto Hernández, Pablo de Andrés Cobos y David Bayón, apoyados por el inspector de primera enseñanza Antonio Ballesteros. Con una periodicidad primero trimestral y después mensual, vivió 2 etapas separadas por un periodo de inactividad entre enero de 1931 y enero de 1934. Bien, se publicó desde Segovia entre enero de 1929 y abril de 1931. Desde Barcelona, desde julio de 1931 hasta enero de 1932. Y desde Madrid, desde enero de 1934 y hasta julio de 1936. En la revista es visible, tanto por los colaboradores de la revista como por los temas abordados en sus artículos, la influencia de la institución libre de enseñanza. Uno de los temas recurrentes en la revista es la educación estética, razón por la que estimamos que Escuelas de España adquiere un gran interés como fuente y objeto de investigación en este ámbito. Su concepción de la educación estética, como ya hemos dicho, se caracteriza por un notable influjo de la ILE. La educación integral es una reconocida constante pedagógica en el ideario de la institución libre de enseñanza. Este planteamiento, que tiene una indudable ascendencia krausista, integra entre sus ámbitos la educación estética. Según autores como Garrido y Pinto o como Quintana, la educación estética persigue 2 objetivos fundamentales. El primero, cultivar la sensibilidad para la apreciación de la belleza para desarrollar en alguna medida el espíritu de creación y expresión artísticas. Y, en segundo lugar, educar en la persona un sentido estético de la vida. Engloba todos aquellos aspectos relacionados con la educación de la mirada, la apreciación de las cosas bellas y la valoración de las manifestaciones artísticas. Por otro lado, Sánchez nos explica que la educación estética abarca un panorama más amplio y general que el de la educación artística. Sin embargo, ambas están relacionadas y la segunda contribuye positiva e inevitablemente al desarrollo de la primera. La dimensión estética se puede abordar, por tanto, mediante el trabajo de la educación artística. Asimismo, lo estético y lo artístico se complementan de forma armónica con el intelecto, con lo social y con lo ético-moral. En cuanto a los estudios existentes sobre educación artística, entre los temas que más interés han generado destaca la historia de la educación artística entre los siglos XIX y XX, cuando la enseñanza del dibujo se impuso en el currículo obligatorio de la educación primaria, prácticamente en todos los países del mundo. En este contexto se encuadra la presente propuesta, cuyo objetivo es estudiar la educación estética mediante el tratamiento de la educación artística en la revista pedagógica Escuelas de España y valorar su relación con la institución libre de enseñanza. El modelo de investigación que ha orientado este estudio es el histórico-educativo, a través de las fases que pueden leer en la pantalla. Se han analizado los 44 ejemplares que conforman Escuelas de España, lo que supone un total de 247 artículos y de 204 notas. La técnica de investigación que se ha utilizado ha sido el análisis de contenido cualitativo. En la codificación y el posterior análisis hemos atendido a aquellos aspectos que, según la literatura, se relacionan con la educación estética, como son la música, el dibujo y la pintura, la arquitectura, la literatura, la poesía y el recitado, el folclore, la escultura y el modelado,
y el cine. En el proceso de codificación se han empleado el programa de análisis cualitativo Atlas-C y posteriormente se ha elaborado una matriz de datos para el análisis de contenido. La educación estética adquiere una notable importancia para los redactores de escuelas de España. La primera evidencia la encontramos en los datos obtenidos de la codificación. En un 87% de los ejemplares de la revista y de forma continuada se tratan aspectos relacionados con la educación estética. La segunda evidencia se manifiesta en la profundidad con que se abordan los diferentes ámbitos de la educación artística, bajo la convicción de que constituye un principio esencial para la formación integral. La moral de nuestra escuela no puede prescindir del arte. Es más, yo soy de los que creen que debemos llegar a lo ético a través de lo estético. Esta afirmación del maestro Julio Sánchez, unida a la combinación armónica de las facultades humanas de la sensibilidad, que serían la emoción, la belleza, y el amor, del entendimiento, que sería la verdad, y de la voluntad, que defiende el reputado maestro e higienista Luis Huerta, evidencia el carácter integral de la educación. Los docentes que abordan esta cuestión en la revista defienden la necesidad de llevar el arte a todas las escuelas. Entienden que cada arte conduce a los niños y las niñas a su correspondiente ciencia. En este sentido, entre las artes que leen en pantalla, que enumera Luis Huerta, se destaca, por ejemplo, que la necesidad de cuidar las plantas nos interesará por el estudio de la botánica, de la física y de la meteorología. La cría de animales nos conducirá a la zoología y a la geografía, la manufactura a la mecánica, los minerales a la química, el comercio al cálculo, la palabra a la gramática y a la estilística, las demás bellas artes a la física, a la geometría y a la estética. Esta, como pueden ver, es una concepción muy amplia del término arte, que en este caso se entiende como técnica, habilidad, actividad, en definitiva, como acción. Es importante, antes de continuar, que nos detengamos en el concepto de belleza, tan utilizado por los redactores en sus discursos sobre la educación estética y la educación artística. La mayoría se lamentan de vivir de espaldas al arte, de espaldas a la belleza. Y esto tiene una razón de ser que explica el maestro Pablo de Andrés Cobos, y es que nadie ha alentado e inspirado a la población en la observación, en la captación de la belleza y en la valoración del arte. La escuela tiene un papel fundamental de actuación ante este problema que pasa por la necesidad de educar la mirada a través de la educación estética. Nos referimos a lo que Cossío denominó el arte de saber ver. El arte, no obstante, no solo se debe apreciar, sino que se debe vivir, en el más puro sentido institucionista. En la labor de educar la mirada resulta imprescindible, tal y como reivindica la maestra Justa Freire en Escuelas de España, poner al niño en contacto con la naturaleza y las obras de arte, que poco a poco van elevando su espíritu para que pueda más tarde comprenderlas, amarlas y respetarlas. Las excursiones y las visitas escolares, que por cierto, de las que la ILE fue pionera, se convierten en una oportunidad de indudable valor para educar la sensibilidad artística. La defensa de esta práctica escolar aparece en la revista de forma bastante recurrente y además se denuncian limitaciones de la escasez de medios económicos y materiales para desarrollar adecuadamente estas salidas y la falta de formación artística del profesorado. En las primeras décadas del siglo XX, la música no tenía un tratamiento estable en los currículos escolares. Esto, unido a la falta de formación de los docentes, la relegaba en las escuelas. La influencia del movimiento de la nueva educación y las pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios motivaron que los docentes comenzasen a valorar la educación musical no con el objetivo de formar grandes músicos, como había ocurrido hasta entonces, sino para enriquecer la formación estética. Hay en Escuelas de España varias alusiones al canto popular, a la danza y al ritmo.
David Bayón defiende que la educación musical persigue dos propósitos: poner a los niños en condiciones de sentir la música de una manera viva y consciente y llevarlos a que expresen el pensar y el sentimiento que encarna la composición musical. El comité de redacción reivindica que no debe quedar ninguna escuela en la que no se cante. Ahora bien, el maestro Luis Vega escribe un artículo en el que defiende el valor educativo de las canciones, pero se lamenta de que hay muchos docentes que no las conocen. Por ello decide transcribir varias letras de canciones leonesas y añade: estas y muchas más canciones leonesas no se han dejado oír en las clases de nuestras escuelas por temor a la crítica, por miedo al pueblo que, en la mayoría de los casos, juzga que hacer esto es perder el tiempo. Y es en la reticencia de la comunidad y en la falta de formación de los docentes donde encontramos las más importantes limitaciones en la educación musical. La canción popular ya nos avanza el valor que adquiere el folclore en la educación estética. Todos los redactores que escriben sobre ello hablan de su necesario tratamiento desde la escuela, a excepción del maestro e inspector Teodoro Causí, que lo trata con ciertos matices, y para él el folclore puede ser un medio instrumental, pero no deidad a la que deba rendirse culto. La maestra María Baldó explica, sin embargo, que las tradiciones populares son muy útiles para la formación social. Encontramos, de hecho, varios ejemplos prácticos en la publicación del trabajo del folclore desde las escuelas, cuyo propósito coincide con el pensamiento de la ILE, para quienes el arte popular se situaba en el centro de una educación profunda y humana. Otro ámbito artístico relacionado con el folclore a través del romance, de los cuentos y de las leyendas es el de la literatura. Escuelas de España coincide con los preceptos de la ILE. María Baldó entiende que la lectura no ha de hacerse por imposición, sino por el propio gusto de leer hasta convertirse en una agradable costumbre. Elisa López opina que un paso importantísimo consiste en prestar especial atención a la edición de los libros garantizando su belleza. Defiende, además, que una biblioteca escolar debe contar con los mejores cuentos, las más bellas leyendas y los más atrevidos descubrimientos geográficos y las no menos interesantes hazañas de conquistadores y héroes. En Escuelas de España, José Julio Castro enumera algunas obras que, en su escuela, son las favoritas de los niños y de las niñas. Muchas de estas obras se podían encontrar en la biblioteca de la ILE. Destacamos la obra Platero y yo por la importancia que adquiere en la publicación. Antoni Benayes escribe un texto entrañable sobre la realización de esta lectura en su aula. El maestro defiende que esta obra, que ha acompañado a sus alumnos dentro y fuera de la escuela, debe estar en todos los centros escolares. Dentro del ámbito literario, hacemos una mención necesaria a la poesía y al recital. Encontramos dentro de la revista cuantiosos ejemplos de experiencias prácticas en la escuela. Entre ellas destacamos, por ejemplo, uno de los proyectos escolares de Ramón Ramia, cuyas instrucciones, las que dio u otorgó a los alumnos, pueden seguir en la pantalla. Otro ejemplo es el de José María de Aljon Brugués, que escribe una bella descripción sobre el trabajo de la poesía en su escuela. Después de leer poesías de Federico García Lorca, de Machado, de Alejandro Casona, de Gabriela Mistral o de otros poetas catalanes, además de estrofas de transmisión popular, explica que nació en los niños y niñas el deseo de escribir poesía y hace reflexionar al lector sobre el valor educativo de la poesía libre. En la presentación vemos algunos ejemplos de las producciones de su alumnado. Otra de las manifestaciones estéticas presentes en la revista es el dibujo. En Escuelas de España, Elisa López dedica una de sus aportaciones a la enseñanza del dibujo. En ella, antes de ofrecer algunos apuntes teóricos sobre la evolución en el desarrollo del dibujo infantil, explica que el dibujo como asignatura tiene dos valores esenciales.
El primero, crear estimaciones psicológicas en la individualidad de cada niño que le permita sentir más hondamente la belleza y producirse conforme a ella en la vida. Y el otro, de carácter utilitario en relación con la sociedad, que es dotarle de un medio de expresión del lenguaje gráfico que le ayude en sus necesidades y conveniencias sociales. Nos encontramos, como en los otros casos, descripciones de lecciones sobre el dibujo a lo largo de la publicación. Aparecen algunas manifestaciones sobre la utilidad del modelado y la escultura. El artículo más concreto y completo sobre el modelado lo escribe el maestro Antonio Gálvez, para quien el modelado es atractivo para los pequeños y muy educativo. Comparte algunas de las producciones que realizan sus estudiantes. Además del modelado, realizan algunas construcciones a partir de objetos cotidianos como garbanzos, palos, telas, etc. Ramón Ramia también presenta un proyecto colectivo que dirigió en su escuela de Paterna, en Valencia, con motivo de la creación de una falla. En su diseño denuncian un cruce en el que recientemente había sucedido un accidente. Pablo de Andrés Cobos y Luis Ruiz Casasnovas, de forma individual y conjuntamente, son quienes más tratan este aspecto de la arquitectura mediante sucesivas lecciones. Ambos relacionan la arquitectura con el valor de la belleza mediante las siguientes palabras. La arquitectura tiene siempre un sentido de utilidad. Los edificios se hacen con algún destino, para algún servicio. La utilidad es lo primero, pero también la belleza es esencial. Sin belleza no hay verdadera arquitectura. Por último, hacemos referencia al cinematógrafo, que si bien no aparece de forma frecuente en escuelas de España, al contrario que ocurre con las otras artes, sí está presente de forma extensa en el artículo de José Luis Sánchez Trincado, titulado Valor educativo de los films de dibujos animados. En este estudio se ha puesto de manifiesto la importancia central que se concede en escuelas de España a la educación estética, de herencia claramente institucionista. En la publicación pedagógica se defiende el cultivo de la educación estética mediante el trabajo escolar de la música, del dibujo, del modelado y la escultura, de la arquitectura, del folclore o de la literatura. Y no solo eso, sino que en las páginas de Escuelas de España se reflexiona sobre la necesidad de educar en la sensibilidad estética, en la observación y en la apreciación de la belleza y de las manifestaciones artísticas, y acerca del valor que adquieren las excursiones escolares para la consecución de este propósito. Precisamente el de la belleza es un concepto central en su idea de la educación artística. Se insiste en romper la situación que caracteriza al alumnado y al profesorado de la época: vivir de espaldas a la belleza. Por ello, se aboga por la necesidad de llevar el arte a todas las escuelas. Se enaltece la extraordinaria potencialidad educativa de las artes para el logro de la educación integral, pues contribuyen a desarrollar las dimensiones psicológicas como la atención, la constancia y hasta la alegría. Se defiende también la creatividad infantil mediante la libertad de expresión y muchas veces de tema, de manera que se encamine a la belleza. El estudio es relevante, pues nos permite ser conscientes de las razones pedagógicas que justifican la necesaria integración de contenidos artísticos en los currículos escolares en una época en la que, con la organización jerárquica de las disciplinas académicas por grado de importancia, se relegaban los saberes artísticos a un segundo plano. La educación estética contribuye a formar personas conscientes y sensibles, críticas y preparadas para interpretar el mundo. Esto ya lo sabían los docentes que escribían en escuelas de España durante el primer tercio del siglo XX. Por último, en esta diapositiva pueden consultar las referencias citadas a lo largo del vídeo. Además, pueden consultar los ejemplares de Escuelas de España en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional Española. Y con esto damos por terminada la presentación. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión, duda o comentario. Muchas gracias por la atención.